Mi primera pregunta es, ¿esta taquicardia se considera de complejo angosto o de complejo ancho? Ajá. Tiene las dos, ¿eh? Por ratos es angosto, por ratos es ancho. Y si es angosto y es ancho, entonces pónganle en el algoritmo de angosto. Porque si no puede haber una taquicardia ventricular que por momentos se vuelve angosto. Pero sí pueden haber taquicardias supraventriculares que hacen aberrancia y se vuelve ancho. Entonces, si tiene una taquicardia y se vuelve ancha por momentos, no es taquivente. Pónganla en el algoritmo de taquicardia complejo angosto. ¿Sí? Una delgada se puede volver gruesa, pero una gruesa no se puede volver delgada. ¿Ya? No me salgo. No, de verdad que me... Bueno, obviemos eso. Entonces esta entraría en una taquicardia de complejo angosto, pero ya no sería regular. Miren cómo está esta. Irregular, correcto. Y en las taquicardias de complejo irregular, se las voy a leer porque me salió acá pequeña la gráfica. Tenemos fibrilación auricular, que es extremadamente raro en niños, muy frecuente en adultos, pero extremadamente raro en niños. Taquicardia auricular o fibrilación auricular, o taquicardia auricular con fenómeno de Benkeback, se llama, o flúter con conducción variable. Entonces son básicamente tres opciones en pacientes que tienen QRS angosto irregular. Fibrilación auricular es una que en niños hay que considerar como última opción. Taquicardia auricular con fenómenos de Benkeback, o sea, fenómenos de conducción, que la aurícula se dispara a una frecuencia normal, pero el nodo empieza a enlentecerla y por eso se ve irregular. O un flutter con conducción variable. ¿Este paciente les parece que tiene flutter? ¿Tiene línea isoeléctrica entre R y R? Sí, miren esta línea grandota isoeléctrica que hay acá. O sea, no es un flutter. De las tres opciones, el flutter es como la arritmia promiscua, ¿no? Está en todos lados, está en todos los algoritmos que da. En complejo ancho, en complejo angosto, el flutter está ahí. Entonces, siempre en toda arritmia, en todo algoritmo, busquen las ondas F de flutter, que son las ondas en serrucho que vamos a ver en un ratito. Si encuentran línea isoeléctrica, no es flutter. Entonces la van descartando. Nos quedan dos opciones: fibrilación auricular o taquicardia auricular. Fibrilación auricular es ausencia absoluta de ondas P. Ausencia absoluta de ondas P. Si yo me acerco un poquito acá, no lo acerqué, pero si lo acerco un poquito más, miren esta onda P, miren esta onda P, acá hay onda P, y esta derivada que era lo que yo quería acercarles, la B6, de todas es la que se ve mejor la onda P. Acá hay onda P, acá hay onda P, acá hay onda P, acá hay onda P, acá hay onda P. Entonces aquí se demuestra que este es una taquicardia auricular, que hace por momentos aberrancia, y por eso hace complejos angostos y complejos anchos. A veces no es tan fácil ponerle el nombre y el apellido a la arritmia, pero para eso tenemos que trabajar en conjunto. Por eso somos un equipo multidisciplinario. Entonces tratamos de ver estos pacientes, incluso entre electrofisiólogos, que supone que los que somos expertos en arritmias, muchas veces nos ponen un electro y pensamos dos o tres cosas distintas, porque cada uno tiene su fundamento y no es tan fácil. Es un electrocardiograma. No es como meter los catéteres como hacemos nosotros en el estudio electrofisiológico para ver cuál es el diagnóstico real de la arritmia. Es un electro de superficie en un renacuajito que se mueve, pues, y no deja tomar bien el electrocardiograma, que protesta. No es tan fácil. ¿Va? En suma, cuando vemos los dos ejemplos anteriores, eran taquicardias auriculares con distintas presentaciones. Ya voy bastante avanzado, no se me duerme. Las taquicardias auriculares en general se manejan con beta bloqueadores vía oral o digoxina vía oral. Es la primera elección. Como segunda elección, amibarona vía oral o amibarona endovenoso. En este consenso no mencionan un medicamento que nosotros hemos venido utilizando hace muchos años en arritmias en niños, la parte de electrofisiología. Este es un consenso de intensivistas pediátricos. Sin embargo, nosotros tenemos consensos e información del uso adecuado de propafenona en pacientes con taquicardia auricular, justamente cuando el betabloqueador no te responde
al control del ritmo cardíaco. La propafenona y el betabloqueador son una combinación muy buena, porque como recordarán, la propafenona no te baja la frecuencia cardíaca, y lo que quieres en un niño es controlar el ritmo, no tanto la frecuencia. ¿Va? Otro ejemplo, vean este. ¿Qué es? Una taquicardia primero. QRS ancho o angosto. Mide 80 milisegundos. Angosto. ¿Regular o irregular? Irregular, miren este es más largo que este. Entonces entraría entre las taquicardias de complejo angosto irregulares. Tres opciones: fibrilación auricular, taquicardia auricular y flúter auricular. ¿Qué les parece? ¿Hay línea isoeléctrica? Eso es lo que quería que vean. Este es un flúter. O sea, el flúter es la ausencia de línea isoeléctrica. No hay ninguna línea horizontal entre R y R. Entonces, ese es un flúter. Y es un flúter, si quiere poner el apellido, con conducción variable. Porque acá deja pasar 3 ondas y acá deja pasar 4 ondas. Lo que dice 3-1 y 4-1. ¿Correcto? El manejo del flúter o de la fibrilación auricular, que son primas hermanas, es con medicina bioral, propranolol o dioxina, y en segunda opción, amiodarona. Entonces, es imposible hablar de arritmias sin hablar del electrocardiograma. Por eso es que les he tenido que poner algunos ejemplos como que para más o menos vayamos haciendo el algoritmo. Otra arritmia que no es tan frecuente en adultos, pero sí es muy frecuente en niños y pasa muchas veces desapercibido, y es importante que la sepan porque se llama taquicardia reciprocante permanente. ¿Qué significa permanente? Que es incesante, que es muy difícil de manejar. Es la taquicardia de Kummel, que se llama el electrofisiólogo que la encontró, que la estudió y que encontró que en realidad era una vía accesoria. ¿No? Entonces, la taquicardia de Kummel, bueno, no la amplié, mil disculpas, pero es muy parecida a la taquicardia atrial que vimos hace un ratito. Miren, a ver, utilicemos la imaginación un poquito. Esta parte de aquí es la taquicardia. Aquí la taquicardia se detiene espontáneamente, acá no ha habido ablación ni nada. Esta taquicardia es una taquicardia cuyo QRS mide 100 milisegundos. Es una taquicardia de complejo ancho o angosto. 100 es angosto, más de 120 es ancho. Ok, ¿les parece este tramo regular o irregular? Solo este tramo. Regular, correcto. Entonces pasamos al algoritmo de regular. Lo siguiente era ver si tiene flúter, es el consejo que les doy. En el flúter no hay línea isoeléctrica, y acá hay línea isoeléctrica durante la taquicardia. Entonces no es flúter. Nos quedan dos opciones: RP largo o RP corto. ¿Qué es? La onda P está por acá. Es un RP largo, correcto. Entonces, si es RP largo, ya solo tenemos tres opciones: es una taquicardia auricular, una reentrada intranodal atípica y una taquicardia de Kummel. Para diferenciar las tres, ya nosotros nos vamos un poquito más allá. No viene al caso para la charla, porque ya es un poquito más entrar en un tema que no es tan común, pero nosotros vemos la polaridad de la onda P. Si es negativa, tal derivada, si tiene el mismo intervalo, tal o cual derivada, empezamos a elucubrar miles de diagnósticos y vamos a ver criterios para ver cuál es cuál. Pero esta taquicardia es una vía accesoria. En pacientes que tienen el corazoncito estructuralmente normal, es difícil de parar con medicación, hay que entrar a sala para hacerle una ablación para quitarle la vía definitivamente, y el manejo de estas taquicardias es con vía oral, propranolol o dioxina, como segunda opción, amiodarona. Estamos aquí de terminar. Esta es una taquicardia que también entra en nuestro algoritmo porque es una taquicardia regular de complejo angosto, que no es flúter ni tiene onda P constante. Porque si ustedes quieren ver aquí, si les pregunto, porque yo les voy a enseñar la onda P para que se den cuenta. Esta es la onda P, esta es la onda P y esta es la onda P. ¿Qué es? ¿RP corto o RP largo? ¿Aquí qué parece? Corto. ¿Y acá qué parece? Largo. Entonces no es ni RP corto ni RP largo. Lo que pasa es que la onda P aquí está disociada. Y es la única arritmia de complejo angosto que va con disociación auriculoventricular. Quiere decir que las ondas P van por su lado y el complejo QRS va por el suyo. Entonces es el JET, la taquicardia ectópica de la unión. Y se trata, es la única que se trata como primera opción con amiodarona, no vemos. Y como otra opción de que está muy en boga es la de dexmedetomidina, que es muy buena opción.
También se trata con frío, porque son pacientes quirúrgicos, usualmente, postoperados cardíacos, que les pueden, dentro de sala, si la presentan, pueden enfriar nuevamente al paciente, en el buen sentido, y después el frío puede hacer que la taquicardia termine. Muy buen pronóstico. Ya, perfecto. Entonces, básicamente, ya la última diapositiva, no es esta, es la taquicardia de complejo ancho regular. Cuando ustedes tengan una taquicardia de complejo ancho regular, taquicardia ventricular. Así es. Hay más opciones. El algoritmo me dice que una taquicardia de complejo regular también puede ser un flutter o una supraventricular cualquiera que haga aberrancia. Si ustedes tuviesen de nacimiento un bloqueo de rama derecha, van a tener un complejo ancho siempre, ¿no? Entonces, si les toman un electrocardiograma, cualquiera de ustedes que tengan bloqueo de rama derecha tienen un electro con QRS ancho. Por lo tanto, si ustedes corren, si el paciente que tiene un bloqueo de rama derecha de nacimiento corre, hace una taquicardia sinusal. Y la taquicardia sinusal le va a hacer una taquicardia de complejo ancho. Entonces, si llega a emergencia y llega con fiebre, por ejemplo, con taquicardia de complejo ancho, una taquicardia sinusal podría ser mal interpretada como una taquicardia ventricular. Pero eso no es más raro. Les digo para que sepan que existen otras causas de taquicardia de complejo ancho regulares, pero la más frecuente en el contexto de un paciente crítico, obviamente, es la taquicardia ventricular. Y para la taquicardia ventricular, sí es una buena opción la miodarona. En el consenso del 2013 recomiendan la lidocaína endovenosa antes que la miodarona y después asociarlo con betabloqueadores vía oral. Pero obviamente hay que ver la causa. Solamente una salvedad. Ojo con las taquicardias de complejo ancho. Cuando son irregulares. Cuando son regulares yo no quiero crearles confusión. Cuando son regulares, manéjenlos como una taquicardia ventricular. Pero cuando son irregulares, ahí les pido un poquito más de atención. Si esta taquicardia viene, y eso ya es un poquito más de especialidad, pero si tiene una taquicardia de complejo ancho, cuyo grosor es variable latido a latido, esto en el 80% de los casos es una fibrilación auricular con preexcitación. O sea, es un paciente con Wolf que ha hecho una arritmia. Wolf Parkinson no estaba ladrando, ¿no? Wolf Parkinson White, que hace una arritmia que puede ser maligna, que puede generar una fibrilación ventricular. Esta taquicardia de complejo ancho, que es irregular, con complejos QRS variables, el tratamiento de elección, si yo tengo que es una fibrilación auricular con preexcitación, si tengo la sospecha que es una FA preexcitada, por favor no le demos a miodarona, porque la miodarona puede provocar fibrilación ventricular, muerte súbita. Si no estamos preparados, el paciente puede fallecer por colocar la miodarona. Obviamente, si estamos en un centro de atención de segundo o tercer nivel, vamos a tener un desfibrilador. Si le coloca miodarona, me equivoqué y hace FB, voy a tener cómo solucionarlo. Pero estamos en otro centro, que a veces pasa, que utilizan medicación endovenosa y va peor, ya no tiene manera de manejarlo, ¿no? Ojo con la gente que hace también transporte de pacientes críticos. Una taquicardia de complejo ancho irregular podría ser una fibrilación auricular preexcitada. Yo les sugiero, mejor consulten antes de dar la miodarona. Cardioversión eléctrica es la mejor opción, y después de hacer cardioversión eléctrica vemos que se ve muy evidente el Wolf Parkinson White y coincide con el diagnóstico que debemos tener. Entonces, en estos pacientes ya no está no solamente no recomendada, no sugerida, ni como segunda opción, está contraindicada la miodarona. Y ya para finalizar, solamente para mencionarles que cuando son cardiopatías congénitas hay que considerar si es pre o post-intervención. La cardiopatía congénita es la principal malformación congénita a nivel mundial. Ojo que ahora los pacientes congénitos, o sea, los que tienen cardiopatía congénita, ya no los ven más los cardiólogos pediatras, ni los pediatras, ahora los vemos más los adultólogos, porque la mayoría llegan a la adultez, o sea, ya se los quitamos. La mayoría de pacientes bien manejados, la mayor parte de pacientes con cardiopatía congénita llegan a la adultez, entonces ya después lo van a ver los cardiólogos adultos. Y lo importante de esto es que las arritmias son la principal causa de morbilidad y mortalidad. Solamente para mencionarles que por la anatomía con la que nacen tienen predisposición a algunas arritmias, y una vez que los intervienen tienen predisposición a otras arritmias por las cicatrices que estos presentan. El manejo es similar en cuanto al manejo farmacológico y de estimulación cardíaca.
Finalmente, solamente un poquito para mencionarles, porque de repente no han visto estimulación esofágica. Cuando un paciente quiere detener una taquicardia, una de las opciones es estimulación esofágica, es colocarle por el esófago un electrodo que no tenemos comercializados en el Perú, pero que podemos adaptar de marcapasos permanentes. Tiene que hacerlo un electrofisiólogo porque es una maquinita que usamos nosotros para eso, y se puede detener la taquicardia que no responde a medicación. Se le coloca el electrodo de 4 polos, se le conecta a una máquina que tenemos nosotros, en el que nos registra la actividad eléctrica, lo empezamos a estimular rápido para cortar la taquicardia. Esto va muy bien en taquicardias por entrada B, esto lo podemos hacer aquí también en el hospital, tenemos cómo, pero no es algo que utilicemos de manera muy frecuente. Solamente para comentarles que las ablaciones cardíacas y el estudio electrofisiológico han mejorado una barbaridad en los últimos 30 años. Actualmente ya estamos en épocas en que usamos computadoras y catéteres que nos permiten saber exactamente con qué profundidad hacemos las lesiones. Ya se utiliza láser, se utiliza 3 dimensiones, ya no solamente usamos fluoroscopía, sino ecografía dentro de las cavidades cardíacas. Usamos ahora hasta navegadores cardíacos para ver en 3D, catéteres de última generación. Ya no solamente curamos arritmias con calor, sino también con frío. Usamos fuerza de contacto, o sea, catéteres que han mejorado muchísimo el pronóstico de los pacientes con arritmias, sobre todo en niños. Y este es el aparato soñado por alguien que hace arritmias en niños, ¿no? Es el equipo de estereotaxis, que significa que son magnetos gigantes en el que nosotros manipulamos el catéter de ablación o diagnóstico con nuestra mano, mientras el corazón está latiendo y tenemos que apuntar en el lugar adecuado. Aquí lo que hacemos es poner el catéter dentro del paciente, canulamos, dejamos el catéter, nos vamos atrás de la sala, atrás del monitor, y estos, como son magnetos, el catéter tiene imán, el magneto empieza a mover los catéteres por donde nosotros queremos. Eso quiere decir que nosotros vamos a la computadora, como jugando PlayStation, y vamos dirigiendo el catéter para la arritmia, con mucha más precisión que la mano. Ese es el futuro de la ablación en electrofisiología pediátrica. Esto es lo que hacemos acá, esta es nuestra sala de intervencionismo. Este es un estudio electrofisiológico con una ablación. Esto es lo que hacemos en el Ministerio de Salud desde el 2006. Hacemos ablaciones de taquicardias supraventriculares, de flutters y de algunas taquicardias ventriculares. Y dentro de muy poquito tendremos el navegador 3D y seríamos el primer hospital que tenga ablación con frío. Nadie la tiene con folete, vamos a hacerlo primero.